La defensa del Estado de Derecho ha sido un tema esencial en la Unión Europea en la última década. La atención se centró principalmente en Hungría y Polonia por la progresiva disminución de sus derechos democráticos. Bruselas ha acusado a los gobiernos de Budapest y Varsovia de violar los valores europeos. Pero la Comisión Europea ha decidido ir más allá y evaluar la situación de la democracia y la corrupción en los 27 Estados miembros de la Unión Europea uno a uno. Estamos con Vera Jourova, vicepresidenta de la Comisión Europea para los Valores y la Transparencia. Acaba de presentar el primer informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho. ¿Cuál es el estado de salud de la democracia europea? Este es un momento importante. Cuando presentamos el informe, no se trataba solo de presentar un informe como cualquier otro, no era más de lo mismo. Necesitábamos hacer una buena evaluación de la situación en todos los Estados miembros. Revisamos la situación en el ámbito judicial, especialmente en el de la independencia del Poder Judicial, valorando el equilibrio de poderes. También analizamos las medidas de los Estados miembros contra la corrupción. Y también recientemente estamos viendo la situación de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación no son solo actores económicos, sino que tienen un papel crucial en la protección de la libertad de expresión y de la democracia. ¿Cuáles son las principales conclusiones del informe? ¿Dónde están la mayoría de los problemas relacionados con la libertad de prensa, la administración de justicia y la corrupción? Los principales problemas, si hago una valoración general, están en la órbita del Poder Judicial, en la tendencia a aumentar la presión política sobre el sistema judicial, sobre los jueces, especialmente por parte de poderes ejecutivos, especialmente de los gobiernos. Necesitamos tener la certeza absoluta de que en cada país hay una judicatura independiente que decidirá basándose en la ley, no en quién es quién y cómo debe ser tratado. Y ese es un principio que tenemos muy claro. La igualdad ante la ley tiene que ser salvaguardada por los jueces. La tendencia está empeorando en muchos países en lo referente a la politización del Poder Judicial, así como en las presiones políticas y económicas a los medios de comunicación. Tenemos datos muy precisos recopilados el año pasado y este año. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante, como dije antes, en la defensa de la democracia o en la imagen que dan de la realidad. Los periodistas profesionales que sienten un alto nivel de responsabilidad, por supuesto que son los que deben dar información objetiva a los ciudadanos, porque queremos que los ciudadanos estén bien informados y emitan sus juicios y opiniones, especialmente en las elecciones. Anticorrupción, bueno, tenemos que hacer más en algunos Estados miembros. Vemos que existen mecanismos suficientes y que funcionan bien para luchar contra la corrupción. Pero en algunos estados no vemos tal imagen. También se refleja en la percepción que oímos de los ciudadanos y las empresas. En algunos países la gente pura y simplemente no confía en que sus instituciones sean capaces de luchar lo suficiente contra la corrupción. Y creo que este es también un factor en el que tenemos que centrarnos más. Dos países están sujetos a los procedimientos del artículo 7, Hungría y Polonia. ¿Cree que aún son democracias íntegras? Bueno, hemos tratado muy bien los problemas que vemos y expresamos nuestras preocupaciones en los diferentes documentos y análisis sobre Polonia y Hungría. Ya tenemos los procedimientos del artículo 7 activados para ambos países. Nunca creí que este artículo fuera a usarse y resulta que aquí lo tenemos. Por eso es importante que este proceso continúe. Cuando vemos casos concretos de incumplimiento de la legislación de la Unión Europea, los abordamos mediante procedimientos de infracción. Y el informe de hoy complementa las medidas e instrumentos que acabo de mencionar. Está también lo que declararon Polonia y Hungría, que nos ocupáramos de otros. Por eso nos centramos en los demás.
Y creo que este es un momento muy importante porque vemos la situación en los Estados miembros descrita sobre la base de criterios objetivos. Honestamente, intentamos ser objetivos en la evaluación. El método que se utilizó fue muy transparente e inclusivo. Hubo una cooperación por parte de los Estados miembros. ¿Cree usted que los países aludidos van a cooperar y a cambiar en los puntos que señala el informe? Bueno, vimos voluntad de cooperar en todos los Estados miembros. Este fue un ejercicio muy exigente. Nuestros colegas evaluaron los informes y conclusiones de los debates de, creo, 300 órganos diferentes de todos los Estados miembros. Así que la voluntad estaba ahí al hacer este trabajo, al presentar esta herramienta preventiva, que es lo que es el informe que presentamos hoy. Le estamos dando más énfasis a por qué es importante proteger y defender activamente el Estado de Derecho en los Estados miembros y por qué debe ser de interés común. No puede ser solo algo de la Comisión Europea, no podemos estar solos en esto. Así que debo decir que me sorprendió gratamente el nivel y la calidad de la cooperación. Hoy presentamos la primera edición. Habrá informes anuales, por lo que el próximo año veremos las tendencias. ¿Qué haremos con los nuevos hallazgos? En muchos casos será algo que abrirá la puerta al diálogo con los respectivos Estados miembros. Y no se trata solo de Polonia y Hungría. El informe también destaca ataques a los sistemas judiciales en Bulgaria, Rumanía, Croacia y Eslovaquia. En Bulgaria y Malta, los medios de comunicación están vinculados a fuerzas políticas, mientras que en España, Eslovenia, Bulgaria y Croacia, los periodistas son a menudo amenazados o atacados. También hemos visto algunos sospechosos no habituales. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones, además de Hungría y Polonia? Bueno, en algunos estados vemos una tendencia especialmente negativa en el mundo de los medios de comunicación. Es bueno que lean los informes donde somos muy abiertos y precisos en la evaluación. Asimismo, reflejamos la inacción, especialmente en las investigaciones y procesamientos de los delitos penales y en el mundo de las finanzas. Por eso, al mismo tiempo, intentamos impulsar la propuesta de conectar con el principio del Estado de Derecho, la investigación efectiva y el enjuiciamiento del fraude financiero. Así que ahora estamos ampliando nuestras posibilidades y la cantidad de herramientas con las que contamos, porque, hablando de dinero, ahora estamos en una situación en la que vamos a distribuir más fondos. El dinero debería servir para muy buenos propósitos. También tengo que mencionar los fondos de recuperación, que deberían ayudar a todos los Estados miembros a salir de la crisis provocada por la COVID. Por eso no podemos mantener una situación en la que, por un lado, aumentamos la cantidad de dinero distribuido y, por otro, existe un nivel de confianza decreciente. Tenemos que introducir algunas garantías más. Estamos en medio de las negociaciones presupuestarias, como usted recordó, pero ¿es el dinero realmente la única forma de convencer a estos países de que salvaguarden los valores? Por supuesto que no. Tenemos que desplegar todas las medidas e instrumentos que tenemos a mano. Y el dinero, bueno, creo que es una advertencia muy seria para todos los estados que podrían seguir incumpliendo los principios del Estado de Derecho. Al condicionar los fondos a ese cumplimiento, especialmente los Estados miembros que son contribuyentes netos quieren ver más garantías. Y no debemos renunciar al diálogo con los Estados miembros, especialmente con aquellos que nos preocupan. Simplemente tenemos que reconocer que hemos sido unos ingenuos al creer que los principios del Estado de Derecho estarán ahí para siempre, que funcionarán sin problemas, que son una especie de movimiento continuo automático.
Que los derechos fundamentales siempre serán respetados en todos lados, que la protección de las minorías se cumplirá en todos lados. Bueno, está bastante claro que tenemos que aumentar la presión sobre los Estados miembros para que sean conscientes de que estos son los principios sagrados del club. Porque, de nuevo, se trata de confianza, se trata de la confianza entre los Estados miembros. Por ejemplo, que los tribunales independientes están trabajando en todos lados con la misma calidad y certeza. Y también se trata de la confianza de la gente en sus instituciones. Y aquí también vemos una brecha. La confianza de la gente en las instituciones está disminuyendo. No es una ingenuidad pensar que estos países finalmente aprobarán la condicionalidad presupuestaria, a pesar de que pueden vetarla. Las negociaciones están en curso y no me gustaría rendirme en este momento, ni siquiera decir algo que ponga en tela de juicio la importancia de esta propuesta. Esta misma semana, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, le exigió a usted que dimitiera porque en una entrevista dijo que su régimen era una democracia enferma. ¿Se arrepiente de lo dicho? No me arrepiento. Lo que dije, lo dije. Tal vez fueron cientos las veces que dije que tenemos serias preocupaciones con respecto a la situación en Hungría. Usé diferentes palabras, pero hablé sobre lo mismo, sobre preocupaciones fundadas. También hubo un malentendido en lo que dije porque recuerdo muy bien que el mensaje principal de la entrevista que di fue que la primera y la última palabra deben decirla los ciudadanos, el pueblo húngaro. Y respeto mucho al pueblo húngaro y su libertad de criterio. Reconozco que el primer ministro Orbán ganó las elecciones y solo dije que necesitamos ver en todos los Estados miembros, incluida Hungría, que existen todas las condiciones para garantizar a la gente unas elecciones libres y justas. ¿Y cree usted que esas elecciones libres y justas existen aún en Hungría? Deben cumplirse varios requisitos. En primer lugar, igualdad de condiciones en las campañas políticas y transparencia sobre, por ejemplo, la financiación de las campañas, sobre cómo se financian. Luego, la libertad de expresión y el buen funcionamiento de los medios de comunicación y la supervisión judicial, porque podría haber una situación en la que los resultados de las elecciones en cualquier país podrían ser cuestionados. Y después será el momento de que los tribunales decidan. Entonces, dependiendo de cómo se cumplan estas condiciones, podremos hablar de elecciones libres y justas. ¿Cómo tratará en el futuro con el gobierno húngaro? Porque están cortando lazos con usted. Estoy dispuesta a un diálogo con todos los Estados miembros y con todos los socios. ¿Cómo puede la Comisión Europea promover el pluralismo en los medios de comunicación en Europa? Es un tema difícil, tengo que decirlo, porque no tenemos competencias legales muy sólidas. Tenemos algo, así por ejemplo ahora el 20 de septiembre entró en vigor la Directiva Audiovisual y veremos cómo los Estados miembros la están transponiendo a su legislación nacional y especialmente a la práctica diaria. Hasta ahora tan solo algunos Estados miembros han notificado su aplicación, así que lo analizaremos y usaremos nuestras competencias legales. Pero para el resto no tenemos competencias lo suficientemente sólidas. Y creo que varias veces hemos recomendado a los Estados miembros que protejan o ayuden a los medios de comunicación, especialmente ahora, para que puedan sobrevivir económicamente. Y hay varios Estados miembros que ahora también aplican su ayuda estatal a los medios de comunicación para así mantener los puestos de trabajo. Así que hay diferentes formas y creo que se nos entenderá bien al tratar de apoyar a los medios independientes porque son muy necesarios. Con la pandemia, los países europeos se apresuraron a aplicar leyes de emergencia que limitaban libertades civiles y la libre circulación de los ciudadanos. Paralelamente, una nueva ola de noticias falsas, de desinformación, inundó Internet. En muchos casos, Rusia y China los respaldaron.
¿Cree que después de la pandemia de COVID seremos capaces de volver a una especie de vieja normalidad en términos de democracia? En muchos sentidos, la vieja normalidad no era buena normalidad. Ya tuvimos problemas antes de la COVID, como sabemos. La pandemia requirió la aplicación de normas de emergencia en la mayoría de los Estados miembros. Así que hicimos un gran esfuerzo por convencer a los Estados miembros de que respetaran el principio de necesidad y proporcionalidad de las medidas. Porque un régimen de emergencia no debe significar desconectar el equilibrio constitucional o desconectar el control judicial o silenciar a los medios de comunicación o silenciar a la ciudadanía. Con respecto a este periodo de la COVID y a las normas de emergencia, tuvimos muy claro cómo nos gustaría que se aplicaran. Además, por cierto, la protección de la intimidad estaba en juego y entregamos las pautas a los Estados miembros sobre cómo usar las aplicaciones de rastreo sin excederse ni privar a la gente de su intimidad. Y creo que esta es la lección para el futuro. Me preguntó sobre la vieja y la nueva normalidad. Bueno, este es un proceso interminable. Como dije, éramos bastante ingenuos. Pensamos que era algo permanente, no lo es. Por tanto, continuaremos con la defensa activa del Estado de Derecho y la democracia en Europa. Me gustaría decir que deberíamos ir más allá de una simple declaración. Tenemos que ir y hacerlo. Más defensa, más protección. La pandemia también trajo consigo una gran ola de desinformación. ¿Tiene herramientas para combatirla o cree que esto va a seguir así? Es uno de los factores que puedo describir bastante bien, cómo la vieja situación anterior a la COVID se amplificó durante la pandemia. Ya antes de la COVID teníamos un gran problema con la influencia extranjera, con campañas de desinformación. Teníamos varios sectores bajo permanente ataque de desinformación, minorías y migración. Ahora son las políticas ecológicas y una novedad es la gran e intensa ola de desinformación contra las vacunas. Así que la desinformación en general no es algo nuevo. Este fenómeno de noticias falsas debe abordarse, pero de una manera muy cuidadosa e inteligente. Y solo puedo decirle que estamos planeando algunas reglas nuevas para el mundo online, pero en desinformación no estamos introduciendo ningún tipo de censura, ningún tipo de limitación a la libertad de expresión. ¿Cómo trata los intentos de desinformación extranjera, especialmente los de China y Rusia? Nuestro Servicio de Acción Exterior trabaja activamente en la detección de estos ataques coordinados, de estos intentos de influir en la opinión pública en la Unión Europea. Estamos trabajando con plataformas de Internet porque queremos que informen al público sobre estos casos para que la gente sepa que se trata de una presión que viene de fuera. Y también queremos que la gente entienda mejor cuál es el propósito de esta presión, cuál es el propósito de las diferentes campañas de desinformación. Probablemente yo como ciudadana estoy bajo la influencia de alguien que realmente quiere distraer a nuestra sociedad y que quiere sembrar odio y desconfianza hacia las instituciones. Creo que tenemos una gran tarea para dejar claro cuál es el propósito de la desinformación y que además puede ser muy peligrosa. Las relaciones de Europa con Rusia acaban de sufrir un nuevo golpe con el envenenamiento de Navalny. ¿Cree que Europa debería imponer sanciones a Rusia por este asunto? Bueno, creo que el debate está presente en el Servicio de Acción Exterior y también en el Consejo de Asuntos Exteriores. De hecho, este es un gran golpe y no podemos dejarlo pasar sin respuesta. Estoy absolutamente segura de que este es uno de los mayores cambios en nuestras relaciones. ¿Cree que podría haber unidad en este asunto en Europa? Necesitamos unidad para las sanciones. Vera Jourova, thank you very much for the interview. Thank you very much.